Te voy a enseñar dos formas para exportar tu música a tu USB. La primera forma para exportar tus canciones desde Rekordbox es creando una lista de reproducción. Aquí le vamos a dar clic donde dice lista de reproducción. Vamos a encontrar un símbolo de más, le damos clic y vamos a ponerle el nombre de nuestra lista de reproducción. Le damos a aceptar y después vamos a arrastrar todas las canciones, las soltamos aquí, las va a analizar. Es muy importante, como ya lo he explicado en otros videos, que ustedes tengan analizadas sus canciones, porque de esta manera ustedes van a enviar toda la información que necesitan saber los demás dispositivos, y también vas a poder enviar hotkeys, vas a poder enviar memory keys, un montón de cosas que vamos a necesitar. Y mientras más información que tú tengas en Rekordbox y trabajes en Rekordbox, vas a poder enviar toda esta información a los otros dispositivos, o vas a poder hacer también tus listas de reproducción para que vayas enviando por si quieres cambiar de computadora o si quieres exportar un DJ set que te gustó mucho y lo quieres llevar en tu USB. Eso es muy importante que lo sepas hacer. Perfecto, una vez de que ya esté listo, le vamos a dar clic derecho aquí a nuestra lista de reproducción y nos va a aparecer esta ventana. Nos vamos aquí donde dice exportar la lista de reproducción y nos va a aparecer nuestra USB o disco duro. Entonces le vamos a dar clic aquí. Nos dice que ya existe una carpeta, pero que si la queremos sustituir le decimos que sí. Esto me aparece a mí porque yo ya tenía esta carpeta, entonces le damos que sí. Aquí nos va a decir las siguientes funciones solo están disponibles en los siguientes equipos. Le damos aquí en aceptar y aquí abajo vamos a empezar a ver cómo se empieza a exportar nuestra lista de reproducción con toda la información que nosotros tengamos, ya sea loops, todo lo que ustedes hayan trabajado aquí, los van a poder enviar a su USB y al finalizar, cuando llegue a 100, aquí ya va a estar todo listo. Perfecto, ahora sí vamos a conectar nuestra USB a los CDJs y una vez de que esté conectada nos va a decir que tenemos aquí en playlist, y vámonos ahora con el que hicimos desde el modo performance. Están exactamente igual y como podemos ver están funcionando al 100. Ok, ahora les voy a enseñar cómo vamos a poder exportar desde el modo export, que en realidad es la parte en donde todos deberíamos de exportar nuestras canciones o nuestras listas de reproducciones. ¿Por qué? Porque este programa fue hecho para exportar canciones desde el 2009. De hecho, el modo performance no existía. Este modo, ni este del aire ni el modo de edit existían en el 2009. Nada más existía este modo de export. Este modo de exportar tu playlist es el modo profesional, es el modo que los instructores que sí conocemos y que sí dominamos Rekordbox lo hacemos de forma directa y no con el clic derecho. ¿Por qué? Te voy a explicar porque es muy fácil y muy sencillo, porque he visto muchos profesores de Colombia que no saben cómo hacerlo y que se están quejando de las versiones de Rekordbox. Así que vámonos aquí donde dice Sync Manager, le damos clic. Como podemos ver, aquí tenemos iTunes, Rekordbox y dispositivo, ¿ok? Son tres columnas diferentes que nos van a llevar a ¿dónde? A nuestro USB. Aquí es en donde nosotros vamos a seleccionar el USB. Si tienes conectados 3 USB, selecciona en donde quieras mandar tu playlist o tu lista de reproducción. Si quieres enviar desde iTunes, si tienes playlists guardados de hace 20 años, lo que puedes hacer es que los envías a Rekordbox y de Rekordbox lo puedes enviar a tu USB. Pero si no, no pasa nada. Yo eso lo dejé de utilizar hace 20 años. No le vamos a poner aquí sincronizar listas de reproducción. Lo que van a hacer es que si ustedes lo tienen, seleccionan las carpetas que ustedes tengan y le van a dar clic aquí, que ahora sí que dice ahí sincronizar listas de reproducción de iTunes, seleccionadas, las va a enviar a Rekordbox y de Rekordbox para acá, ¿ok? Pero no es el caso el día de hoy, no nos interesa nada de esto, así que olvídense de él. Lo que sí nos interesa es que tenemos listas de reproducción en Rekordbox. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí donde dice sincronizar listas de reproducción con el dispositivo, le vamos a dar clic, ya se nos habilitaron estas también y yo nada más tengo una, creamos una que es la de Luca 3, la seleccionamos aquí o podemos seleccionar todas las listas de reproducciones. Si tenemos más, yo les recomiendo que para irse una por una mejor seleccionen todas, chequen porque se van a tardar bastante tiempo. Muchas de las veces tenemos archivos pesados o tenemos muchas canciones, lo ideal es nada más tener las canciones que vamos a tocar y ya. Si ustedes nada más quieren exportar una lista de reproducción, denle la lista de reproducción, yo nada más tengo una, así que son todas y le vamos a dar clic aquí con donde dice sincronizar, porque si ustedes no le dan clic al momento de que les diga, de que ustedes les den clic aquí en cerrar, les va a preguntar que qué onda, que si lo quieres exportar o no lo quieres exportar, porque aquí todavía no hemos exportado nada. Entonces le vamos a dar clic aquí, aquí está trabajando todo el Sync Manager, lo está enviando y aquí nos va a empezar a decir, aquí abajito dice exportando volúmenes Kingston, esa es la memoria, y va a empezar a enviar toda la información. Y aquí donde dice del otro lado exportando volúmenes Kingston, ¿por qué creen que está sacando dos? Porque aquí yo tengo el modo Plus, que esto te sirve para Alpha Theta, el nuevo producto de Alpha Theta Corporation, y aquí arriba
arriba tenemos las versiones normales. Todos los que estén utilizando Pioneer DJ, equipo de Pioneer DJ, van a estar utilizando Device Library normal. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ven que nada más les aparece Device Library, está perfecto, no pasa nada. Yo tengo Device Library Plus. ¿Por qué? Porque de esta forma todas mis carpetas o mis playlists los voy a poder tocar en equipo de Alpha Theta, los productos nuevos. Ahora sí que las nuevas controladoras las voy a poder tocar ahí y las va a poder reconocer. Se va a duplicar, digamos, como vemos aquí, se va a duplicar pues toda la información. Y si a lo mejor en lugar de tener, no sé, 100 megabytes de música, pues bueno, vas a tener 200 megabytes. ¿Por qué? Pues porque se están creando dos tipos de formatos de exportación. Si tienes uno no pasa nada. Si estás tocando con equipo Pioneer y no tienes pensado utilizar Alpha Theta controladores, no pasa nada. Listo, ya terminó. Ahora sí, le vamos a poder dar aquí cerrar y ya tenemos exportadas nuestras versiones como la que les acabo de enseñar con el Sync Manager y el modo de que exportamos normal. Ahora sí, vámonos a las CDJs para que veamos cómo funciona todo este proceso. Perfecto, DJs, entonces vamos a colocar nuestra memoria USB en nuestro CDJs. Cuando deja de parpadear significa que ya están listas, entonces le vamos a dar aquí donde dice USB y vamos a irnos a playlist. En playlist, como podemos ver, tenemos nuestra playlist de Luca. De esta manera ustedes van a poder exportar toda su información que trabajaron en Rekordbox y la van a poder utilizar en dispositivos en donde nada más se utilice USB y van a poder utilizar toda la información que ustedes trabajaron en Rekordbox. Diseñé un curso para todos los días que quieran aprender técnicas avanzadas en donde van a poder ver las clases en línea sin salir de casa. En mi plataforma encontrarás módulos con todas las clases, más de 350 clases en donde las vas a poder ver a la hora que tú quieras, cuantas veces sean necesarias. Para encontrar mi plataforma es muy fácil, solo tienes que irte a Google, escribir djjim.mx. Dentro de mi plataforma vas a encontrar los módulos y las clases dentro de ellas. Tenemos 6 módulos en donde vas a poder aprender el equipo, música, técnica básica, técnica avanzada, vas a dominar los escenarios con el buen performance, vas a crear tu marca personal y también si tienes la DJ200 vas a poder aprender a utilizarla. El segundo curso que tengo es dominio de micrófono y está diseñado para todos los MCs y los DJs que quieran dominar el micrófono y empezar a animar las fiestas. Los beneficios del curso es que vas a tener las clases pregrabadas, vas a tener acceso a las clases de por vida, la asesoría va a ser vía WhatsApp personalizada, vas a ganar confianza y mucha seguridad al terminar tu curso y vas a ganar más dinero por cada evento. Si te quieres inscribir, dale clic a este botón y automáticamente va a aparecer el costo para tu país. Si estás en México te va a costar 179 pesos único pago.